Buenas noches. Hola, hola. Bueno, estamos hoy en el sexto capítulo de las leyes de Najalot, de herencias, y hoy vamos a ver un tema interesante, que es el tema de si uno puede sacarle a uno la herencia o si uno puede darle la herencia a una persona. O sea, un hombre que tiene $1000 y se está por morir, ¿puede decir que yo no quiero que tal hijo me herede? Esa es una pregunta que vamos a ver hoy. Y la otra pregunta es, ¿él puede decir yo quiero que tal persona me herede? ¿Una persona que no es un hijo o un pariente? Eso también es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. El sexto capítulo de las leyes de Najalot, de herencias. Dice así el Rambam. Ilhot Najalot perek shishi halacha aleph. Dice, Ein adam yachol lehorish lemi she'eino raui leyorsho, velo la'akor ha'yerusha min hayoresh, af al pi sheze mamonu. Dice el Rambam, uno tiene prohibido no puede sacarle el dinero, o sea, el derecho a heredar a algún heredero suyo, ni tampoco puede darle el derecho a heredar a una persona que no es naturalmente su heredero. O sea, aunque estamos hablando de un tema monetario, entonces uno puede pensar que es un tema de moneda, y si es mi moneda, yo puedo decidir a quién dárselo. No obstante, decimos que no se puede. ¿Por qué? Porque dice el Rambam Lefishenemar, Bepashá Najalot dice claramente en Números 27:11, Ve'aital ibnei Israel hukat mishpat, dice, y esto va a ser para el pueblo de Israel un estatuto de un juzgado. O sea, va a ser un estatuto, va a ser una ley inamovible. Lomar, ¿a qué se refiere este? O sea, y eso está hablando de las herencias. Lomar, ¿qué implica esto? O sea, usa un idioma muy fuerte. Dice que esto es Jukat Amishpat. Le Jukat Mishpat, o sea, es una doble expresión. Jukat significa estatuto, Mishpat significa ley. Este doble idioma nos viene a enseñar que el tema de herencias es algo que uno no puede modificar. O sea, uno no puede darle una herencia a alguien que naturalmente no tiene ese derecho, ni tampoco puede sacarle la herencia a alguien que naturalmente sí tiene ese derecho. No importa si la persona, el que falleció, dijo lo que dijo, o sea, hizo ese cambio en escrito o oralmente, tampoco importa si fue hecho cuando él estaba sano o si fue hecho en sus últimos momentos cuando estaba en su lecho de muerte, que muchas leyes, como ya vimos anteriormente, una persona que está en ese estado tiene ciertos no sé si beneficios, pero o sea, beneficios legales con respecto a cuáles cosas puede dar o no dar. Dice Ramos, con respecto al tema de herencia, no cambia nada. El que tiene que heredar va a heredar, el que no puede heredar no va a heredar. Dice así, ahora el Rambam va a entrar en detalles. Dice, le fijaja la jabet. Le fijaja Omer, por lo tanto el que dice, Ish ploni bni bechori lo yitol pishnai. Dice, mi hijo primogénito tal, o sea, tal persona que es mi hijo primogénito, no quiero que herede una doble porción. Ish ploni bni lo yirashi mahav lo amar klum. O dice, tengo otro hijo que yo no quiero que él comparta la herencia entre sus hermanos, tampoco es válido. O sea, no dijo nada, dice el Rambam. Lo amar klum. O sea, sus palabras no tienen fuerza legal. Ish ploni yirsheni b'makom sheyesh lo bat. Biti tresheni b'makom sheyesh lo ben. Lo amar klum. ¿Sí? Dice que tal persona me herede cuando en realidad él tiene gente que lo hereda naturalmente. O sea, una hija, por ejemplo, inclusive, si no tiene hijos. O en el caso que tiene un hijo y una hija y dice yo quiero que solo mi hija me herede. Tampoco tiene fuerza legal sus palabras. Así en todos los casos similares, o sea, cuando uno dice algo que no, o sea, de vuelta, la premisa original es que no le puede sacar el derecho de herencia a una persona, ni tampoco se lo puede dar a otro.
אבל היו לו יורשי רבים כגון בנים רבים או אחים או בנות ואמר כשהוא שכימרה פלוני אחי ירשני מכלל אחי או ביתי פלוני תירשני מכלל בנותיי דבריו קיימים. ¿Sí? מכלל אחי בנים רבים, פרדון. אבל אם היו לרשעים רבים כגון בנים רבים או אחים או בנות, ואמר כשהוא שכימרה, פלוני אחי רשני מכלל אחי, o biti ploni telesheni miklar bnotai, un segundito. דבריו קיימים. בין שאמר על פה בין שאמר בכתב. Dice el Rambam, pero en el caso que por ejemplo esta persona tiene hermanos, que los hermanos lo van a heredar, o tiene muchos hijos, o muchos hermanos, o muchas hijas, y dice en el momento que él está en su lecho de muerte, que ahí como dijimos antes tiene ciertos poderes para designar ciertas cosas que van a hacer después de su muerte, que solo los tiene en ese momento. Dice, de todos mis hermanos yo quiero que mi hermano Rubén me herede. O dice, de todas mis hijas yo quiero que mi tal hija herede. Entonces dice el Rambam que en ese caso sus palabras son tienen fuerza legal. Ok, pero aval imamar ploni beni yirsheni levado imamar al pe dvarav kamim avalim katav con el no lo asa elo apetropes que Moshe veano. Pero en el caso que dice que mi tal hijo, él va a ser mi único heredero, entonces ahí hay otras leyes que aplican. O sea, un hijo distinto a hijas, en el caso que no tiene hijos, y hermanos. En el caso que dice que tal hijo va a heredar solo, entonces sí lo dijo oralmente, entonces sus palabras tienen vigencia. Pero sí lo dijo pero sí lo escribió, no lo dijo. Entonces ahí, al escribir, probablemente no se refería a que ese hijo solo va a ser el único heredero, sino que ese hijo se va a encargar a distribuir la herencia. Entonces depende si lo dijo o si lo explicó, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué es esto? O sea, porque en el momento que uno está en su lecho de muerte, con respecto a ciertos casos, como dijimos antes, tiene excepciones a la regla. Y así también vemos acá en este caso. Dice así, Alajá Gimel, seguimos. Amar floni beni el shei hatzine hasai, v'shai beni hatzi. De verdad que en el caso que dice, mi hijo tal, o sea, está en su lecho de muerte y dice, mi hijo tal va a heredar la mitad de mi estado, de mi patrimonio, y todos los otros hijos la otra mitad. Entonces sus palabras tienen vigencia. Avalim amar, pero sí dice abajo eso es kapashut. O llamar lo era pishnaim imachav lo amar klum shenamar lo yochal levacher et ben ahuva al pnei ben asuna bechor kita bechor
ben asnua y akil. Pero en el caso que él, inclusive en su lecho de muerte, que dice que el primogénito no va a recibir doble porción, sino va a recibir como todos los demás, en ese caso, inclusive en el lecho de muerte no tiene poder para hacer tal decisión. Y esto está claramente implícito en Deuteronomio 21, 16 y 17, que dice que no puede darle los derechos, dice en el pasuk, no le puede dar los derechos del primogénito a otro hijo, ¿sí? Sino que siempre, inclusive si ama más aún al no primogénito, no obstante, al primogénito siempre hay que respetarlo y hay que darle el doble. En el caso que estaba sano, o sea que no estaba en su lecho de muerte, no puede cambiar nada, o sea, no puede inclusive decir que uno se tome más que el otro, etcétera. Alajá hey. Cuando decimos esto, o sea, esta pregunta es con respecto a todos los temas que vimos hasta ahora. O sea, cuando decimos que una persona no puede cambiar quién recibe y quién no recibe, dice así, que Samar Belashon Yerusha, cuando dijo usando el idioma, usando palabras, y esto es muy importante, usando una expresión de herencia. Pero uno sí puede dar, por ejemplo, un hombre que tiene $1.000.000 y se está por morir, puede dar un regalo a tal persona aunque él no es un heredero. Puede decir, yo quiero que le den $500.000 a mi amigo. Y bueno, y hay que cumplirlo. Pero si dice, yo quiero que mi amigo me herede, ahí sus palabras no tienen vigencia. O sea, como herencia, él no puede darle a otra persona que no sea su heredero dinero o patrimonio, lo que sea. Pero si lo puede regalar, eso sí. Por lo tanto, en ese caso sí, si por ejemplo él, no sé, se peleó con su hijo primogénito y no le quiere dar doble porción, entonces lo que puede hacer es regalarle a todos cierta cantidad de dinero, que eso incluya la herencia, y le puede dar a los otros más que le da al primogénito. O sea, le regala a los hijos cierta cantidad, por lo tanto ese dinero no forma parte de la herencia. Después cuando dividen la herencia, el primogénito va a terminar teniendo menos. Halajá Vav, Katav, Ben Batchila, Ben Beemtza, Ben Basof. משום מתנה, אף על פי שהזכיר לשון ירושה בתחילה ובסוף. Tabraf Kadamin. En el caso que escribió en el contrato que lo está dando como regalo y no como herencia. Dice, inclusive si mencionó la palabra herencia, siempre y cuando mencionó la palabra regalo tiene más fuerza que la palabra herencia, por lo tanto puede cambiar, o sea, le puede dar a quien quiera lo que quiere, usando la palabra regalo. Keitzad, dice, ¿cómo es esto? Dice, Tinaten, si escribe, dice así, que le den Sadeh ploni le ploni bni virashena, dice que le den a mi hijo tal campo y que él lo herede. O llamar Yirashena vetinaten lo virashena, o dice que lo herede y que se lo den a él y que lo herede. O sea, dárselo a él es una expresión de regalo, que herede es una expresión de herencia. Entonces acá mezcló las expresiones. Hoy Yirashena vetinaten lo dice que él lo va a heredar y yo se lo voy a regalar. Siendo que hay una expresión de mataná, de regalo, aunque incluyó, no se dice incluyó, ¿cómo se dice? Aunque incluyó, ¿no? ¿Incluyó se dice? Sí, incluyó. O sea, suena un poco raro. Pero aunque incluyó a un verbo que también dice herencia, siempre y cuando usó una palabra que se refiere a regalo, está regalando.
לכן אם היו שלוש עדות לשלוש יושב אמר ירש פלוני שדה פלוני ונתינתן לפלוני שדה פלוני וירש פלוני שדה פלוני התקנו אף על פי אמר לו בלשון ירושה אין זה שאמר לו בלשון מתנה. הוא שלא יישאר בין המילה למילה כדי דיבור, אבל אם צריך שיהיה לשון המתנה מעורב לשלושתן. Y así también en el caso que regala, dice, tiene 3 hijos y tiene 3 campos. Entonces dice, este hijo va a recibir tal campo, este hijo va a heredar tal campo, y el segundo hijo va a recibir el otro campo, y el tercer hijo va a heredar al tercer campo. O sea, también dijo recibir en el medio, pero siempre y cuando lo dijo en la misma frase, sin esperar mucho, está todo considerado como un regalo. הלכה זין כיצד אם היה לשון המתנה באמצע יאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלוני ופלוני שנתתי להם מתנה וירשום, ואם היה לשון המתנה בתחילה יאמר תינתן שדה פלוני ופלוני לפלוני ופלוני וירשום, ואם היה לשון המתנה בסוף יאמר יירש פלוני ופלוני ופלוני שדה פלוני ופלוני ופלוני שנתתי להם מתנה. Dice así el Rambam, ¿cuál es la mejor manera de decirlo? O sea, de meter estas expresiones. Dice por ejemplo que diga así, tal y tal y tal y tal y tal y tal van a heredar a este campo y a este campo y a este campo que yo se los di como un regalo, ellos lo hereden. Y así explica Rambam, o sea, está tratando de explicar cuál sería una expresión en la cual uno mezcla sin cambiar de frase, mezcla una idea de herencia conjuntamente con un regalo. La Gajet, Yerushat Abal, Afal Pishim Medibrehem, Asu Chizuk Lidibrehem Kishatorah, Ven Atna Moil Bo, Elohim Ken Itna Ma, que Shia Rosa, como llevan en Mejot Yishut. Dice el Rambam que el hecho que una mujer hereda a su esposo es un tema, es una institución rabínica. No obstante, al revés, el hecho que un hombre hereda al patrimonio de su mujer es una institución rabínica. No obstante, los sabios reforzaron que tenga los derechos, así también como una institución bíblica. Por lo tanto, también es algo que uno no puede cambiar, a no ser de que antes que se casaron ya arreglaron ese tema. Pero en el caso que no fue arreglado, no se puede cambiar a posteriori. Al-Hatet, ha-Nochri Yoresh et Aviv Dvar Torah. Un gentil hereda a su padre, o sea, de orden bíblico. O sea, aunque cuando uno se convierte es como que nace de vuelta. No obstante, con respecto a estos temas, hereda a su padre. Pero con respecto a, o sea, hereda al patrimonio del padre. Pero todo otros tipos de herencias con respecto a conversos, eso se hace de acuerdo a la ley del país. Halajá, perdón. En el Halajá estamos hablando de un gentil. Decimos que de acuerdo a la Torah un gentil hereda a su padre. Todo otro tema de herencias con gentiles, eso va de acuerdo a la ley en ese país. En el Hayud dice el Rambam, el gentil, el converso, hereda a su padre de orden rabínica, no bíblica. ¿Por qué? Porque dice el Rambam que si uno quizás tiene un padre muy, muy rico, y después muere el padre y él se convirtió y no va a heredar ningún tipo de plata, se va a enojar, va a querer volver, porque acaba de perder mucha plata. Entonces instituyeron nuestros sabios que uno pueda heredar a su padre en el caso que es un converso. Dice el Rambam que me parece a mí que hay que hacer una estipulación con respecto a esta herencia. ¿Por qué? Porque los sabios, o sea, el gentil, el padre, no tiene por qué concurrir con estas leyes. El hijo se convirtió al judaísmo, pero el padre, ¿por qué? El padre o los hermanos, ¿por qué
¿por qué no tiene ninguna razón por qué escucharle a los sabios? ¿Eh? O sea, entonces por lo tanto dice el Rambam que lo mejor es quizás antes que se convierte ya escribir un contrato con sus padres y sus hermanos que no los va a heredar. O sea, para que después no haya complicaciones. Dice el Rambam, un gentil que su padre se convirtió, el hijo no hereda a su padre, ni tampoco un converso no hereda la propiedad de otro converso, no de acuerdo a la ley bíblica ni tampoco de acuerdo a la ley rabínica. Alajá Yudalef. Kola notene hasab lajerim venía Jairoshin afal pi she'in Jairoshin noin kashura ein ruach hamim noche menu vezahu ajerim bechol ma shenatan lahem. Dice Rambam, nuestros sabios, aunque uno puede regalarle todos sus bienes a distintas personas, no obstante, nuestros sabios no le gustó cuando una persona regaló todo a la gente y no dejó nada para sus herederos. Dice el Rambam, una persona piadosa, un hasid, que no sea testigo, que no firme como testigo a un contrato en el cual el padre está dando regalos, está regalando todo su dinero a otra gente para que sus hijos no hereden. Dice que es algo que uno trate de no participar de tal acción. Inclusive dice el Rambam, si el padre está regalando a un hijo que es un estudioso de la Torá más dinero que, o sea, está haciendo de una manera para que el hijo estudioso de la Torá reciba más dinero que su otro hijo, dice que tampoco uno participe de tal acción. Alajá Yudbet, Israel Shehimir Yoresh et Krovava Israel Keshaya. Un judío que se convierte, o sea, que acepta otra creencia, dice, él sigue siendo apto para heredar a cualquiera de sus parientes judíos que legalmente tiene que heredar. Pero si la corte local judía entiende que para que esta persona no siga con sus cosas y que no use ese dinero para promulgar sus ideas erróneas, entonces eso sí pueden instituir que él no herede. Dice, si esta persona que murió tiene un hijo que es un hereje, y después tiene otros hijos, dice que le dé el dinero a los otros hijos. Dice el Rambam, Adam ben abanim bechayav afilu bedavar muat shelo yavo lidet tacharut zekina keachei Yosef im Yosef. Dice el Rambam algo muy interesante, una ley muy práctica y una enseñanza ética. Dice que una persona nunca muestre favoritismo entre sus hijos en ningún tipo de cosa, con respecto a herencias, pero con respecto también como otra cosa. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que haya mucha competencia y que Hasu Shalom se odien unos a los otros, como vimos, dice el Rambam, la historia de Yosef con sus hermanos. ¿Sí? Que eso veremos en las próximas parshiot. Justo. Ok, con esto concluimos el shiur de hoy. Shiur interesante, espero que quedó claro. Si hay alguna pregunta, por favor háganla. ¿Todo claro? Ok, buenas noches entonces.